Hola hermanos, vamos a estudiar la lección del día lunes que se titula El juez supremo. Vamos a leer solamente dos citas ya que son muchas. Génesis 18:25 dice de la siguiente manera: Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Salmos 7:11. Salmos 7:11. Dice: Dios es el que juzga al justo, y Dios está irado todos los días contra el impío. Bien, mi hermano, en esta lección se habla de lo que se llama la guerra santa. ¿Podrá haber una guerra que pueda ser llamada santa? Algunos dicen, es que matando tanta gente, ¿qué tiene de santidad tal guerra? Bien, tenemos que entender algo primero. Dios es justo. Dios es santo. Dios es puro. Dios es amoroso también. No debemos entender a Dios como que es puro amor. Porque si el amor domina o controla a Dios de tal forma que el amor le dicta a Dios lo que tiene que hacer, y Dios deja de ser el Dios perfecto que es y decide no ejercer la otra cualidad que él posee, que se llama justicia. Entonces, el amor es un amor corrupto, como el amor permisivo de un padre que tolera todo lo que sus hijos hacen cuando sabe que sus hijos hacen mal, porque él ama a sus hijos. Tenemos el caso del sacerdote Elí. Él debió haber reprendido a sus hijos por la maldad en la cual ellos vivían, pero nunca lo hizo. Posiblemente Elí se haya justificado diciendo: es que yo amo a mis hijos, ¿cómo los voy a tratar mal? ¿Cómo es que lo voy a llamar la atención? Yo los amo. Pero es que por eso debió haberle llamado la atención, porque los amaba. Mi padre contaba una historia de unos padres que tuvieron un hijo, y el padre orgulloso dijo: quiero que mi hijo se llame como papá. Mi hijo se llama como papá. Pero resulta que el padre
nunca le dio buen ejemplo. Y decía mi padre que aquel niñito empezó a crecer y le empezó a dar por robar juguetes. Y se robaba los juguetes de sus amiguitos y se los llevaba a casa. Y su padre nunca decía nada. Como papá, que así se llamaba el niño, pueden poner el nombre que sea, no sé cómo se llama tu papá o tu mamá. Iba y seguía robando. Pero papá nunca le dijo nada. Pero después de robar un carrito, el hijo empezó a robar cosas de más valor. Y su papá nunca le dijo nada a su hijo como papá, que así se llamaba. Un día la maldad de su hijo creció tanto que cayó en la drogadicción y su hijo, su padre, nunca le dijo nada porque lo amaba mucho. Porque amaba a su hijo que se llamaba como su papá, como papá. Un día ese hijo mató a alguien y lo echaron y lo llevaron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, el padre fue a visitar a su hijo y el hijo le reclamó a su papá diciéndole: papá, lárgate de aquí, no te quiero ver. Pero ¿por qué, hijo, si yo te amo? Es mentira. Porque si tú me hubieras amado, nunca me hubieras permitido que yo creciera como un ladrón. Nunca hubieras permitido que yo me hiciera un homicida. Pero tú nunca me dijiste nada, tú nunca me llamaste la atención, nunca me corregiste. Pero ahora por tu culpa estoy aquí. Y ahora vienes a visitarme después de que nada hiciste por mí. Padres, ustedes saben que un amor así es un amor corrupto. Dios ama a sus hijos. Y Él reprende y castiga a los que ama porque los ama. Y desea que no hagan el mal. Dios no tolera, no acepta en su carácter puro, en su carácter santo, perfecto, bondadoso, que nosotros le hagamos mal a alguien. Dios no tolera, no acepta que nosotros pequemos contra alguien. Dios no tolera, no acepta en su carácter puro y santo que nosotros hagamos maldad. No tolera que hagamos pecado. Y todos los pecados que hagamos, toda la maldad que practiquemos, debe de tener su justa reprensión. A nadie le gusta que lo castiguen. Pero, ¿cuántos hijos hoy dicen de su padre que ya descansa: Padre, gracias a que tú me castigaste, yo soy una persona diferente? Y no es que tengan un sentido fariseo, es que esa es la realidad. No es que se menosprecie al que cae en la cárcel,
no es que se menosprecie al que es drogadicto, no es que se menosprecie al que es ladrón, ni al que es asesino, sino que simple y sencillamente, cuando el padre corrige y endereza a sus hijos lo más probable es que se hagan hijos de bien. Y hoy muchos hijos agradecen a sus padres, muertos o vivos, por las reprensiones que su padre les dio y que les hizo seguir un camino de bien. Dios no tolera, como Dios justo que es, así como un padre justo no tolera que sus hijos hagan mal, porque quiere que sus hijos sean buenos hijos. Tampoco Dios puede tolerar que sus hijos hagan mal, porque Él ama a sus hijos y quiere que sus hijos sean de lo mejor. Por lo tanto, por más que ame a sus hijos, si sus hijos se alejan de Él, deben de sufrir las consecuencias. Y cuando vamos a Dios, le pedimos perdón. Muchas de las veces Dios nos evita esas consecuencias y gracias a eso estamos vivos. Es una gran realidad. Pero eso no quiere decir que lo que hicimos estuvo bien. No, todo lo contrario. Le dolió a nuestro Dios el pecado que cometimos. Pero si nosotros, por más que Dios envíe su Espíritu Santo, no entendemos que vivimos en pecado, no entendemos que debemos abandonar nuestro pecado, entonces habremos de sufrir las consecuencias de nuestro pecado y como consecuencia tendremos la muerte eterna. Y cuando eso suceda, no vamos a poder decirle nada a Dios, sino todo lo contrario. Llegaremos a entender que es el justo pago por la forma como vivimos. Y cuando Dios realizaba las guerras contra los cananeos, era justo, porque durante mucho tiempo, durante más de 400 años, Dios estuvo esperando con mucha paciencia que los cananeos cambiaran su conducta, que dejaran de vivir en pecado, que dejaran de vivir en tanta maldad. Pero los cananeos amaban la maldad, amaban el pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que combatirlos. Dios no puede tolerar en su santidad que en una nación se practique tanto el pecado. Dice Elena de White que los juicios de Dios habrán de caer sobre toda ciudad impía, sobre toda nación impía. Y hay naciones que gozan de la bendición divina, porque no se ha llegado el grado en el cual, como los cananeos, se llegue al límite en el cual diga Dios ya no hay regresión. Tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, que Dios bendijo mucho a Estados Unidos porque era un pueblo que surgió víctimas de la Santa Inquisición. Eran personas que creían en Dios. Y por creer en Dios, Dios los favoreció. En ese mismo Estados Unidos se dio la libertad de religión que no se podía tener en ningún otro país. Por lo tanto, Dios bendijo a Estados Unidos. Pero cuando las libertades en Estados Unidos lleguen a su fin
y quieran imponer al pueblo de Dios leyes que no sean divinas, sino que sean de origen satánico, de origen humano, cuando se implante la ley dominical, Dios no va a tolerar que se quiera forzar al pueblo de Dios a guardar el día domingo y que esté obligado a trabajar en día sábado. Elena de White dice que cuando suceda eso, cuando se implante la ley dominical y nos pidan que guardemos el domingo, no seamos reacios, descansemos también. No dice descansemos solo el domingo, descansemos también el domingo. Además de guardar el sábado, descansemos el domingo para no entrar en controversia. Pero ese día hay que dedicarlo a predicar el Evangelio. Ay, mi hermano, cuando eso suceda, el país Estados Unidos, que hasta hoy ha sido favorecido por Dios, dejará de ser favorecido por Dios y la ruina nacional en Estados Unidos se dejará venir como un justo pago por su pecado, por su maldad. Así también sucedió en aquellos tiempos, y como sucedió en aquellas naciones paganas, el Dios justo también actuará de igual forma con Estados Unidos y con todo aquel país que esté lleno de iniquidad y con toda aquella ciudad que sea centro de pecado. Y eso debiera hacer conciencia a nosotros para entender que antes de que los juicios de Dios se dejen venir en toda la crudeza, en aquellas ciudades que están en pecado, donde el pecado abunda, como aquí en la ciudad donde yo vivo, que está recibiendo ya el justo juicio por su maldad, por tanta violencia que hay en esta ciudad. Todos los días hay muchas muertes. Dios está visitando esta ciudad. Y habrá de visitar las demás ciudades también de mi país, en la cual la iniquidad es la que domina. Porque Dios es un Dios justo. Él nos ama, pero por más que nos ame, no puede permitir la injusticia ni en las ciudades, ni en las naciones, ni tampoco en los individuos. Y esto debiera de llevarnos también a pensar a nosotros que formamos parte de la Iglesia Adventista, que aún siendo cristianos, que conocemos el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, nos guste la injusticia dentro de la iglesia. Seas miembro de iglesia, seas líder, seas pastor, o sea lo que seas. Dios no se goza en la injusticia. Dios destruye el pecado donde quiera que esté, y Dios ha sido muy misericordioso con nosotros al permitirnos vivir hasta hoy, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que no nos perdamos. Pero nosotros, si desaprovechamos esta oportunidad última que Dios nos da, esa oportunidad va a pasar. Y Dios va a destruir el pecado donde quiera que esté. El hecho de que el pueblo de Israel combatiera a los cananeos no eximía al pueblo de Israel de sus pecados, ni del justo juicio que Dios pudiera aplicar sobre Israel
si Israel llegara a caer en pecado. Tampoco Dios eximía de pecado a aquellas naciones que Dios usó para combatir a otras naciones que vivían en pecado. Tampoco eximió de sus pecados a Babilonia, que persiguió al pueblo de Dios y lo llevó cautivo a Babilonia. Hizo que pagaran por su maldad. Y en los últimos días, Dios no eximirá de sus pecados a la Babilonia actual, que habrá de perseguir al pueblo de Dios. Y tal cual Él ha hecho al pueblo de Dios a través de toda la historia de este mundo, Dios también le hará tal a esa persona. Por eso los ángeles claman: justos son tus caminos, oh Dios, porque le das a beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de los mártires también. Ahora quiero que pienses en ti. Dios no te exime a ti de tus pecados porque tú seas anciano de iglesia, porque seas tesorero, porque seas director de un departamento, porque seas pastor, porque seas líder de iglesia, porque seas presidente de asociación, porque seas departamental de asociación, porque seas presidente de una unión o departamental de una unión o de cualquier nivel de la iglesia. Nosotros no debemos de dejarnos llevar por la apariencia, dice Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Porque a veces nos dejamos deslumbrar por la gloria aparente de cierto hermano que aparenta ser muy fiel, pero cuyo corazón es corrupto, cuyo corazón ama la avaricia, es egoísta, es orgulloso, es ególatra, es abusivo, es burlesco. No por ser pastor o por ser líder de iglesia o por ser anciano de iglesia, por ser director de jóvenes o director de clubes, Dios te va a eximir de tus pecados si es que tú no te arrepientes de ellos, los confiesas ante Dios y pides perdón. Porque donde quiera que esté el pecado, Dios lo va a destruir. Y si el pecado está en ti, te va a destruir también a ti, seas quien sea. Para Dios no existen cargos. Para Dios no existen responsabilidades. Para Dios no existen estatus. No existen riquezas. ¿Puede un indigente temeroso de Dios alcanzar la salvación y el pastor más encumbrado de nuestra iglesia puede perderse? Porque donde haya pecado, Dios va a destruir el pecado y va a destruir al tal también. Dios destruyó aquellas naciones porque había pecado en ellas. Dios sometió a castigo a Israel porque hubo idolatría, porque hubo pecado en Israel. Dios desechó a Israel porque hubo pecado en Israel. Y Dios desechará a la iglesia militante adventista del séptimo día porque hay pecado en la iglesia adventista del séptimo día. Querramos reconocerlo o no, existe pecado. Pero Dios en su infinita gracia, en su gracia,
que tiene un límite. Está esperando que nosotros reconozcamos nuestra falta y nos entregamos a Él. Es paciente con nosotros. Sabe que tú, mi pastor, no estás bien delante de Dios. Sabes tú que mi presidente tal vez no está bien delante de Dios. Sabe que el tesorero tal vez de mi asociación no está bien delante de Dios. Sabe que el miembro de iglesia tal vez no está bien delante de Dios. Pero es paciente, esperando que reconozcamos nuestras faltas y nos arrepintamos. Y si no lo hacemos, Dios va a destruir a tal persona, incluyéndome a mí. Por lo cual, debo de tener un temor santo y debo de pedir perdón a Dios por mis faltas. Insisto cada vez en esto, ¿por qué? Porque la clave para la salvación, mi hermano, es alcanzar el perdón por nuestros pecados. Es que Dios nos justifique, es que Dios nos santifique, es que Dios nos purifique. Esa es la clave, es lo que la Biblia nos enseña, que debemos abandonar el pecado, ¿sí o no? Porque donde quiera que haya pecado, cualquier persona que tenga pecado va a morir. Donde el pecado esté, va a dejar de existir. Es la esencia de la Biblia, que Dios manifiesta su amor para que nosotros nos dejemos subyugar y atraer por su amor y seguir el ejemplo precioso que Jesús nos dejó, para que no vivamos en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestra egolatría, en nuestro deseo de llamar la atención, en nuestro deseo de tener a los demás bajo nuestros pies, sino que nos dejemos llevar por el ejemplo precioso de Cristo Jesús. En una ocasión una mujer se acercó a Cristo Jesús y le dijo, mira Señor, quiero que un hijo mío esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda cuando tú estés en tu reino. Quisiéramos pensar que en la iglesia no hay pecado. Pero ¿qué sienten los padres cuando su hijo o su hija forma parte de la junta directiva? ¿Qué siente ese padre, esa madre, cuando se escucha que su hijo no está bien, que vive en pecado? He visto padres que se enojan, que no quieren que se reprenda a su hijo, porque quieren que su hijo esté a la derecha del trono de Dios cuando Dios ponga su reino. Toda esa vanidad Dios quiere que desaparezca de nosotros. Dios quiere que nos humillemos, que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Te pregunto, ¿te has preocupado por tenerlo ya? Yo no puedo decir eso aún. Soy pecador. Y no puedo decir que estoy limpio de todo pecado. Me avergüenzo de mi maldad. Pero le pido perdón a Dios. Le he pedido perdón a Dios. Y yo sé que Él me ha perdonado. Pero aún así, como ser humano que soy, yo sé que no soy justo. Porque desde que nací hasta hoy, mi vida ya se manchó por el pecado.
Dios me ofrece a mí el perdón a pesar de todo. Y Dios me ha librado de muchas consecuencias de mi pecado. Y doy gracias a Dios por ello. Porque si estoy vivo hoy, es porque Dios me ha librado de muchas consecuencias de mi maldad. Y es una gran verdad. Tú puedes ser que estés vivo hoy, porque Dios también te ha librado de la muerte. En muchos momentos que ni siquiera tú te puedes imaginar. Dios te ha librado también de consecuencias de tus pecados y tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú sabes cuáles son tus pecados. Aunque te hagas tonto, tú los entiendes. Pero Dios desea que tú lo reconozcas y vayas a Él. Mi hermano, has ido ya a los pies de Jesús. Has contemplado a Jesús en su vida perfecta aquí en la tierra, que jamás cometió pecado. Has visto a Jesús en la cruz del Calvario, acosado por Satanás como en ningún momento de su vida, aun sin embargo conservando su santidad, su vida libre de pecado, por amor a ti y por amor a mí, para que tú sigas su ejemplo. Porque Jesús no murió en el Calvario para darte la salvación a cambio de que tú sigas viviendo como tú quieres, sino para que tú sigas sus pisadas. Es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si Jesús vivió de una forma perfecta, yo debo de vivir como Jesús vivió. Si mi carácter es defectuoso, yo debo de buscar que el poder de Dios me transforme de tal forma que mi carácter llegue a ser dulce y semejante al de Cristo Jesús. Mi carácter se ha caracterizado por ser contrario al carácter de Cristo. Yo no puedo decirles que tengo un carácter semejante al de Jesús. Lo reconozco. Pero yo sé que Jesús me puede transformar. Yo sé que a ti también te puede transformar. No me puedes engañar a mí diciendo que tu carácter es santo y perfecto como el de Jesús. Tú y yo padecemos la misma enfermedad y necesitamos la misma medicina que es Cristo Jesús. Razona en tu vida, razona. Piensa en tus pecados, piensa en tu maldad. ¿Eres ya semejante a Jesús? ¿Verdad que no? Yo no puedo decir que lo soy. Solo puedo decirle al Señor, Señor, transfórmame. Transfórmame, transfórmame, porque ya no quiero ser igual. Perdóname. Y cada día diré lo mismo, perdóname. Aunque me haya perdonado en la mañana, le pediré perdón también al anochecer. Porque si en algo le ofendí en el día, quiero que me perdone para estar limpio delante de Él. Yo no puedo justificarme delante de nadie. Pero yo sé que tampoco tú te puedes justificar delante de Dios. Delante de mí tal vez sí, tal vez a mí me engañes y yo tal vez pueda decir, pueda creer que tú eres fiel a Dios, que tú eres un ángel de Dios. Pero nadie conoce lo profundo de tu corazón como lo conoce Cristo Jesús.
y a Él no lo puedes engañar, como yo tampoco lo puedo engañar. Por eso, mi hermano, te pido hoy que te entregues a Jesús. Padre Santo, que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en tu amor y en tu gracia, tú nos has conservado hasta hoy, porque tienes un plan para nosotros. Y el plan que tú tienes es que seamos salvos. Y cada momento, cada día, cada hora, cada segundo, nos estás dando esa bendita oportunidad. Padre amado, sabemos que tú no puedes reinar donde el pecado reina. Sabemos que el Espíritu Santo no puede habitar donde haya un solo pecado pestilente en nuestro ser. Sabemos, Padre amado, que tú habrás de destruir el pecado donde quiera que esté. Y que yo seré destruido si el pecado continúa en mí. Que mi hermano será destruido si el pecado continúa en él. Que mi líder de iglesia será destruido si el pecado continúa en él. Que mis pastores serán destruidos también si el pecado continúa siendo acariciado por ellos. Padre amado, tú vomitaste a las naciones cananeas por su pecado. Tú has dicho que vomitarás a la iglesia adventista del séptimo día, a la iglesia de la Odisea, porque vive en pecado, porque no es fría ni es caliente, sino que es tibia y la habrá de vomitar de tu boca. Padre Santo, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, para que en este tiempo en el cual somos sellados podamos ser sellados por ti, de tal forma que abandonemos por completo al mundo, para que el Espíritu Santo pueda habitar en plenitud de nosotros y cuando sea la lluvia tardía tú nos puedas usar para tu honra y gloria. No permitas, Padre Santo, que seamos de aquellos que serán vomitados por ti, aquellos que se alejarán de ti por el testimonio del testigo fiel y verdadero. Ten piedad de nosotros, Padre amado. Perdona nuestro pecar. Perdona, Padre Santo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro deseo de adoración, nuestro deseo de ser admirados. Y ayúdanos a tener la humildad que tuvo Jesús. Ayúdanos a tener el carácter que tuvo Cristo Jesús, a reflejar su gloria, Padre amado. Tu promesa es que tu pueblo habrá de reflejar tu gloria y tu gloria habrá de cubrir a todo el mundo, Padre Santo, durante la lluvia tardía. Permítenos, Padre Santo, perdónanos, transfórmanos de tal forma que se pueda cumplir esa profecía, esa promesa en nosotros. Llámanos la atención, aunque sea de una forma dura que nos duela, si es que el orgullo nos permite permanecer con el pecado en pie dentro de nosotros. Humíllanos, oh Dios, como tú desees humillarnos, de acorde a tu voluntad, aunque nos duela, para que podamos
inclinar nuestro rostro para orar hacia ti. Pero levantarnos, Padre Santo, levantar nuestro rostro para ver el rostro de tu Hijo amado, para ver la santidad de Jesús y podamos vivir con la misma santidad también. Permítenos ser de aquellos que no sean vomitados por ser tibios, sino ser aquellos que seamos triunfadores, porque tú nos has limpiado de todo pecado y has hecho que el Espíritu Santo habite en nosotros. Transforma a tu iglesia, transforma a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros presidentes de asociación, de unión, de divisiones, Padre Santo. Porque hasta hoy la lluvia tardía no ha llegado. Y si no ha llegado es porque hay pecado en alguno de nosotros. Un pecado que tú deseas que erradiquemos de nosotros para que nos puedas usar. No podemos engañarte, Padre amado. Por lo cual, ese pecado que albergamos, que no permite que el Espíritu Santo nos posea a plenitud, te pedimos que lo perdones, nos limpies de él y que el Espíritu Santo habite en nosotros. Que seamos templo del Espíritu Santo siempre, Padre amado. Y que así como Jesús santificó el templo al entrar en él, también santifique nuestro ser, viviendo en nosotros. Lo que te pedimos, Padre Santo, no tenemos mérito nosotros. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta y santa, sin pecado, y que triunfó en la cruz por amor a nosotros. En el nombre bendito de nuestro amoroso Jesús te lo pedimos todo. Amén.